No somos pecadores, no practicamos pecados, ni andamos en tinieblas. Manifiestas son las obras de la carne, evidentes son las acciones de los que andan en pecado, aunque se llamen cristianos, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, uso de drogas, enemistades, pleitos, celos, enojos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les advierto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas, en griego, son los que tienen la costumbre, el hábito, que permanecen en pecado, persisten en el error, andan en un camino de injusticia. Son los que hacen algo de manera constante, como un oficio. No se refiere a aquel que peca ocasionalmente y se arrepiente. Dios entregó a estos hombres a pasiones vergonzosas que causan deshonor, pues aún sus mujeres cambiaron el uso, la costumbre natural, por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo actos de una manera continua, hechos vergonzosos, hombres con hombres. Y como ellos no aprobaron tener en su pleno conocimiento a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas constante, permanentemente, que no convienen, estando atestados de toda injusticia, llenos hasta el borde de vicios y maldad. No que cometieron algún pecado ocasional, repletos, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños, quienes, a pesar de conocer bien el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, los que hacen esto habitualmente como costumbre, son dignos de muerte, no solo las hacen, las practican permanentemente, sino que se complacen con los que las practican. No anden como los gentiles, que perdieron toda clase de sensibilidad y se entregaron a la sensualidad desenfrenada, para la práctica de toda clase de impurezas, para cometer actividades pecaminosas como un trabajo. Oh hombre, quien quiera que seas vos que juzgás a otro, te condenás a vos mismo, porque al juzgar, sentenciar a otro, practicás las mismas cosas. No cometés un acto aislado, sino que hacés habitualmente eso mismo que condenás en otro. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y vos, que juzgás a los que hacen tales cosas, pero hacés lo mismo, ¿acaso pensás que escaparás del juicio de Dios? El que practica el pecado, peca como un hábito y persiste en su error. El que practica el pecado es del diablo,
porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para deshacer esas prácticas de pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar y seguir pecando, porque es nacido de Dios. Erróneamente, se suele traducir que el nacido de Dios no puede cometer pecado alguno, cuando en griego expresa textualmente no puede persistir en pecar. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia de Dios no es de Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, que es luz, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, no vivimos en Cristo. El que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus acciones han sido hechas en Dios, con constancia y perseverancia. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, no continúa pecando, no persiste en pecar, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca, no le puede asir, atar u oprimir si no practica pecado. Pablo escribe al servidor de Cristo: practica las cosas propias de tu servicio, tené cuidado de vos mismo, de tu enseñanza y de tu servicio a los santos. Persistí en practicar estas cosas, atendé estas cosas, sé diligente al hacerlas, permanecé, dedicate, sumergite en ellas, para que tu progreso sea manifiesto y evidente a todos. Dicen erróneamente: escrito está, somos todos pecadores. La palabra de Cristo escrita dice que todos los que están bajo la ley de Dios, sean judíos o gentiles, están bajo la ley del pecado y de la muerte, porque la ley no salva a nadie. Por incredulidad y por rechazar al Hijo de Dios, el Mesías Yeshua, el Salvador, sean judíos o gentiles, pierden la salvación y están bajo la condenación de Dios. ¿Tenemos nosotros, los judíos, alguna ventaja sobre los demás? Claro que no, porque ya hemos demostrado que todos, tanto los judíos como los que no lo son, están bajo la ley. Todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron
camino de paz, a Jesús. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, porque nadie podrá decir que ha cumplido la ley y que Dios debe reconocerlo como justo, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. Ahora bien, si buscando ser reconocidos como justos por medio de Cristo, resulta que también nosotros somos pecadores, ¿acaso esto querrá decir que Cristo nos hace pecadores? Claro que no. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne de Jesús, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia.